La teoría feminista nos ayuda a que vayamos cotidianamente cuestionándonos las prácticas de poder, la desigualdad. Y en días pasados vino una teórica feminista, Judith Butler, a presentarnos una serie de reflexiones sobre resistencia y vulnerabilidad. En este contexto queríamos discutir quién es Judith Butler, por qué vino, de qué se trata su apuesta y propuesta teórica. ¿Qué fibras nos movió? Y es así que hoy en Luchadoras estamos bajo un formato que no hacemos normalmente y estamos muy contentas de inaugurar una mesa de debate con Catalina Ruiz Navarro y Beatriz Quesadas. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras, en Rompeviento, televisión por internet. Buenas noches, buenos días, tardes, depende de la hora en la que nos esté viendo. El día de hoy estamos Lulú Barrera, Perla Vázquez, con dos amigas, compañeras y además feministas activistas que están y estuvieron en estos días con la visita de Judith Butler muy activas en redes, pensando, discutiendo, opinando. Catalina Ruiz Navarro y Beatriz Quesadas, bienvenidas. Gracias por la invitación. Pues estamos muy emocionadas porque ustedes se los vamos a contar. En días pasados vino Judith Butler. Ustedes dirán quién chingados es esa mujer. Se lo vamos a compartir acá. Pero nos quedamos entre pasillos, entre las redes, con esta cosquillita de discutámoslo entre varias, ¿no? Porque tenemos muchos puntos de vista, distintas formas de ver lo que pasó en los días pasados. Y era como de, pues tengamos una mesa de debate, ¿no? Entonces, evidentemente la primer pregunta obligatoria que nos compartan a nosotras y al auditorio, ¿quién es Judith Butler? ¿Por qué ustedes saben de esa mujer? ¿Quién es? ¿Cómo llegaron a ella? Y etcétera. Ajá, sí. Y bueno, antes de soltar el micrófono, o sea, bueno, muchas de nuestras seguidoras son feministas, son activistas y van a decir cómo es que nos preguntamos quién es Judith Butler, quiénes son estas principiantes que no han cursado feminismo 1.0, ¿no? Pero en realidad es que todo es pertinente para cuestionarnos, ¿no? Sí. Por eso empezar por ahí. Entonces, ¿quién quiere empezar? Betty, Catalina, Betty, ¿vas? Sí. ¿Quién es Judith Butler? Bueno, creo que es de las teóricas feministas como del mundo anglo como más importantes y que justo se ha vuelto como una especie como de canon en la academia. Y justo con estos nuevos movimientos que se apoyan mucho como en estas nociones de performatividad y de, digamos, como discursos como antiesencialistas, de alguna forma es la referencia obligada, ¿no? Como para entender un poco como de estos discursos. Y bueno, fue también como una especie como de rockstar en concierto. Exacto. Catalina, ¿qué es Judith Butler? Mira, yo la leí por primera vez cuando era estudiante de filosofía, después de que llevaba semestres y semestres y semestres y semestres de leer hombres filósofos y hombres filósofos y hombres filósofos, y para mí fue muy emocionante encontrarme con, creo que fue la primera mujer filósofa que leí, y en la universidad yo le tenía tanta reverencia que creo que pensaba que estaba muerta. O sea, en verdad, a mí se me cambió, la manera de ver el mundo y la manera de verme a mí misma y de entenderme leyéndola. Yo creo que para eso es muy importante, yo tengo por eso una relación como muy importante con eso, fue muy inspirador para mí como mujer estudiante de filosofía leerla, y entonces sí, pues sí vino como una rockstar, pero yo lo diría en el mejor sentido de la palabra. O sea, me encanta que Judith Butler sea una rockstar, me encanta que que tenga estadio lleno, que la gente la quiera venir a oír, no me importa si es porque la leyeron o porque si se puso de moda, cualquier excusa para escuchar lo que tiene para decir, a mí me parece que es buena, le guste a uno o no. Entonces, para mí sí es una ídola y yo la respeto muchísimo, muchísimo.
Entonces, ¿les parece, perdón, antes, para ti quién es Judith Butler? Te vi con ganas de... No, en realidad es que yo quería como más problematizar un poco las dos caras del rockstarismo, Claro. ¿no? Porque por supuesto, o sea, si regresamos a cuál es nuestro background de mujeres filósofas, que es lo que comentas, pues podríamos mencionar algunas, no sé, María Zambrano. Claro, ¿no? hermosa. Pero en realidad, o sea, ¿hasta dónde nos llega la lista, no? Y incluso, bueno, por supuesto que es importante tener figuras fundacionales, críticas que han abierto pues caminos para el pensamiento, no sé, si quieres desde Simone de Beauvoir o de otras que también están aquí en México en estos días como Julieta Paredes, etcétera, pero también se generan a su alrededor como otras series de cultos que también vale la pena criticar, pero llegaremos allá. Sí, antes de que nosotras sigamos en esta cosa del discutir entre nosotras, pues presentémoslo también. Les queremos compartir un video para que la gente que nos está viendo, que dice, ¿y esto de qué se trata? Pueda verlo, ¿no? Pueda identificar, a ver, ¿qué dice esta mujer? Entonces les vamos a pedir allá a Santi si nos puede pasar el video, y ahorita regresamos. Véanlo, por favor. Sexuality is particularly interesting here because we might think that to be a certain gender is to have a certain sexuality, and that these two are linked in some way. But of course, we know that they are not linked. You can certainly be a woman and be heterosexual, bisexual, lesbian, or no sexuality at all. Oui, c'est possible. C'est finalement peut-être raisonnable. It is a problem for our gender. It makes us anxious about our gender. So, for instance, I have friends who say, I would rather die than wear a dress. Some of them are men, some of them are women. I would rather die than wear pants. I would rather die than wear pants. One says that one plays with gender. On joue la femme. On joue l'homme. I would say yes, it's true. On joue, but it's not always a simple question of jouissance. It is also a question of jouissance. Very often, I love my pants, I love my shoes, I love my dress. C'est une jouissance très forte, très magnifique. But sometimes also it is an anxiety, an angoisse, a fear, une peur. A fear of loss, a loss of place, a loss of identity, right? So even when we have our identity... Pues ella nos habla, Judith Butler, de la performatividad del género. Creo que es la cosa como más visible. Y esto tiene que ver con... A mí me gustó mucho esta parte. Hay amigos que tengo que odian ponerse un vestido, que pueden ser mujeres o hombres, ¿no? Nosotras, ¿qué vestimos, qué no vestimos, cómo actuamos para ser mujer o no? ¿Cómo ven esto? Como esta es la principal un poco como apuesta que nos invita a cuestionarnos Butler, ¿no? Pero ¿cómo ven la performatividad del género, el actuar, etcétera? Yo gracias a ella entendí que no existe en realidad una cosa como mujeres o hombres y que no son unos de Marte y otros de Venus, sino que en realidad, porque a mí ¿qué es lo que me hace ser mujer? Ponerme un vestido, no, porque si me pongo un pantalón sigo siendo mujer, entonces ¿qué me hace mujer? Tener el pelo largo, pero tú tienes el pelo corto y me dices que eres una mujer, pero luego entonces porque tenemos úteros, pero ¿y qué pasa si yo soy casta? Y nunca tengo sexo y no uso mi vagina para nada, entonces sigo siendo una mujer o si decido, o si mi útero no sirve para tener hijos, o decido no tener hijos, o si no quiero acostarme con un hombre, o todo este tipo de cosas, o si digamos, no sé, si tú le cortas a un hombre el pito, deja de ser un hombre, pues no deja de ser un hombre porque esto es una construcción de hace mucho tiempo. Y es lo que ella hace al final es la progresión natural de lo que decía Simone de Beauvoir, que es que uno no nace mujer, sino que se hace mujer. Y es
pues, o sea, es muy bello que eso nazca dentro del pensamiento feminista y creo que es algo que se puede pensar desde la filosofía y desde la experiencia de ser mujer y a eso es a lo que se refiere. Sí, Betty. Sí, para mí lo más curioso es como que de alguna forma diluye, digamos, o contradice esta cuestión como de las esencias, ¿no? Algo que está como muy adentro, que empuja a las personas a comportarse de tal o cual manera, ¿no? Que digo, a pesar de que no es un discurso del todo muerto hoy día, se ha genetizado mucho últimamente, ¿no? Y ver como en la biología y en los genes como una especie de justificación para las conductas y las relaciones entre las personas, pero creo que lo que construye es como un argumento muy sólido sobre cómo es en realidad una sucesión de actos estilizados, ¿no? O sea, digamos, repetir los mismos actos crea la idea de una permanencia, ¿no? De una esencia, lo cual no significa que sea así, sino que es más bien como esta repetición, ¿no? Que podría de alguna forma traslaparse e iterarse, como no repetirse idéntica, ¿no? También hay deslices, entonces justamente buscando en los deslices es como también se puede ver que de hecho no hay una esencia estable, ¿no? Sino que se construye y que también es como una especie de pedagogía, ¿no? O sea, es un marco sí normativo, pero a la vez tiene sus inconsistencias, entonces me parece que es un argumento demoledor, ¿no? Para quienes ven todavía un determinismo biológico o no sé, como esencial, ¿no? El biológico es como más reciente, pero digamos estas esencias de la feminidad y la masculinidad como si fueran siempre estables y en todas las culturas iguales y, o sea, no, creo que hace un fabuloso argumento que dice no. Y a mí me gusta mucho como rescatar el acto, ¿no? La capacidad de actuar que viene también de la performatividad, que también es como heredera de este giro lingüístico que permeó las ciencias sociales, porque la performatividad viene de los actos lingüísticos, de las teorías de actos lingüísticos, de cuando se genera el habla porque se ejecuta, igual que el género, ¿no? Claro. Cuando se ejecuta, y lo bonito es que te da esa posibilidad de que se ejecute de manera distinta, ¿no? Entonces desestabiliza la supuesta norma. Pero también hay otra cosa bien interesante de Judith Butler es que, bueno, es un punto de referencia en relación a lo queer, ¿no? No sé si quieran comentarnos a partir de ese eje. Beatriz, tú primero. No, a mí me quedó muy presente esta frase o esta pregunta que fue en las mesas de diálogo, no en la conferencia magistral, sino al día siguiente en las mesas, que fue algo así como, ¿es lo queer algo así como McDonald's? O sea, ¿qué tipo de recepción tiene, no? O sea, porque justo se está problematizando, no es nada más generar un término más o menos identitario, pero sino el contexto en el que se recibe, ¿no? Porque si nos remitimos a esta cuestión de los actos de habla, digamos, ningún acto de habla es como en abstracto, todos están en contextos bien específicos, entonces problematizar, digamos, hasta qué punto, dado un contexto, puede ser una forma de resistencia y en otro contexto puede ser una forma más de colonización, ¿no? Entonces, me encantó esta frase, ¿no? ¿Es como McDonald's o no? De hecho, Beatriz Preciado dice queer con C-U-I-R, que también es una recolonización de la palabra queer que puede dar vueltas y venir a nosotros y nosotros se las podemos devolver y dependiendo del contexto siempre va a significar algo distinto. Pero yo creo que eso resonó tanto con la comunidad queer es porque ellos ya estaban viviendo una cosa en donde decían, pero es que mi género no coincide con mis genitales y que ya estaban actuando su género y creo que es el ejemplo menos sutil de cómo el género se construye en la performatividad. Y además también es muy bello que especialmente, hay todo un mundo, una tradición de travestis, de teatro, de puesta en escena, de vestirse, de ponerse en una situación de la que uno de pronto como mujer heteronormada, clásica, bueno, lo más aburrido del mundo, o como hombre no se da cuenta que está haciendo un performance así. Entonces, sí. Justo yo creo que ahorita vamos a profundizar porque estaba meditando luego lo damos por hecho que la gente sabe qué pasa con el queer y lo pasamos rápido y ahorita quisiera que igual nos lo explicaran como más bolitas y palitos, movimiento, palabra, proceso teórico, todo lo que implicó para eso, como la apuesta de Judith Butler, pero pues no se vayan, hagamos un corte, seguimos platicando sobre Judith Butler y su apuesta teórica y nuestro debate al respecto de ello. Regresamos.
Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como 2 categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor-actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo. Pues ya regresamos, estamos en este debate, charla, conversatorio, y nos quedamos en qué implicaba lo queer, ¿no? O sea, porque de repente como que las 3 se me fueron en algo que todo el mundo sabemos, pero miren, asumiendo que igual algunos que no tenemos puta idea, pues platíquenos, ¿no? Como qué es, ¿no? Pues, bueno, hay muchas maneras como de explicarlo, pero... La simple. Sí, lo queer es justamente llegar a esta idea como de la desesencialización de las identidades también al terreno justo de las luchas identitarias, ¿no? Es decir, pensar que, digamos, las identidades de lesbianas, gays, bisexuales, trans, que no necesariamente están como ni del todo construidas ni finiquitadas y que tampoco tienen que ser como estables ni del todo duraderas en el tiempo, ¿no? O sea, que no es como algo escrito en piedra, lo cual también puede resultar como muy polémico en ciertos contextos, sobre todo en aquellos, me imagino, en los que las terapias de cambio tal vez sean realmente un problema todavía muy factual, claro. Pero la situación es como también decir, bueno, la vida tampoco va como de identidades, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que, digamos, revientan esas identidades. O sea, la identidad también es de alguna forma una especie de ficción política, ¿no? O sea, sí sirve para hacer algunas cosas, pero claro, no para todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, todavía tenemos que decir mujeres, así uno desde filosofía y cuarta ola del feminismo dice las mujeres ya no existen, carajo, pero todavía no tenemos todos los derechos. Entonces, sí todavía tenemos que usar la categoría mujeres como categoría política, porque si no, ¿cómo vamos a reclamar unos derechos y para quiénes si salimos con que las mujeres no existen? Pero yo como veo queer es como una aproximación al género y a la sexualidad como cosas que son fluidas. Entonces, de esa manera yo no tendría que ser parte de la comunidad LGBT para ser queer y yo puedo ser heterosexual, pero heterodisidente, por ejemplo. Y ser queer en esa medida, porque entonces es
yo puedo seguir siendo una mujer de sexo femenino, género femenino y heterosexual, pero entender que esto es una elección que yo hice y que mi ser mujer es una postura política que yo asumo y no una cosa que me dio Diosito y que me tocó vivir, porque pues no es así. Sí, y saben, yo así apostándole a la versión de ustedes cómo ven, porque en algunos momentos me ha tocado como reflexionar con compañeras más de los estados o comunidades rurales, y lo queer suena como a la teoría de clase media urbana sobre tú ya tienes una serie de condiciones para poder transitar de un género a otro, sí. ¿no? Y, Claro. y entonces ahí para mí se mezcla con, justo hay una mezcla entre un conocimiento anglosajón académico un poco de élite, junto con un movimiento particular, ¿no? Que no necesariamente es de élite, ¿no? Pero ¿cómo lo ven eso? O sea, como provocando. Ajá. Y rápido, una cosa, pero preguntémosle a los y las mushes, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. ¿no? Ajá. O sea, es como... Ellos ya lo sabían. Queer, antes de ya lo sabían que era antes Judith de Butler, todo, ya ¿no? lo estaban haciendo. Ya lo habían vivido hace Sí. años. Ajá. Sí, es como el meme este, bitch, please. Claro. Sí, justamente, o sea, la situación, y creo que fue algo que se problematizó en el día siguiente de la conferencia magistral, en la mesa de diálogo, donde Subside dice algo como, bueno, en algunos contextos la palabra queer también es un marcador de clase. Claro. ¿Quién tiene acceso, digamos, a saber qué es lo queer? ¿No? Entonces, yo no voy como tan de acuerdo con esta idea como no sé, la elección como de ciertas categorías, sobre todo por la implicación que tiene como el adoptar ciertas categorías, o sea, volviendo al asunto como de lo performativo, ¿no? Y del lenguaje, dices, ¿hasta qué punto nombrarte sigue siendo una práctica política, ¿no? Entonces, este cambio como o sea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, asumir una identidad como, no sé, yo podría decir, no sé, asumirme como una persona blanca, ¿no? Y sé que en mi contexto me leen así, pero el asunto sería como, bueno, ¿cómo puedo yo no adoptar esa categoría y no reforzar un sistema a través de adoptar esa categoría, incluso intentándola subvertir? Porque al final de cuentas, esta subversión, ¿hasta qué punto se puede hacer de forma individual? Que creo que también fue algo que con lo que machacó bastante, ¿no? Sí. O sea, lo queer tampoco se puede leer en un contexto como netamente voluntarista, individual. O sin contexto. Ajá, o sin contexto, ¿no? Digamos, este asunto de la performatividad de género no es como, me voy a inventar una masculinidad. Pues no, claro. Al final de cuentas, puedes inventar lo que sea, pero de ahí a que lo puedas como encuadrar en la categoría, por ejemplo, de masculinidad. Y eres capaz de repetirlo lo suficiente para que eso se vuelva tu género. Ajá, entonces, digamos, sí encuentro como una situación muy problemática con esta de las palabras, pero creo que también es la parte interesante porque puede como inventarse un montón de cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, esa es la parte como bonita del lenguaje, que puedes crear un montón de formas como de disentir, o sea, como crear ideas, crear conceptos que los reflejen, y a partir de eso como cambiar prácticas. Y sobre lo del lenguaje de la academia y los mushes, o sea, los mushes vienen haciendo esto desde por siempre, pero ahí hay una barrera y es que el inglés y la academia tienen respetabilidad y difusión. Entonces, los mushes lo pudieron saber muchísimos años y generaciones antes que Judith Butler, pero ahí no había manera de globalizar ese conocimiento y de ampliarlo más. Ahora, los mushes no necesitan leer a Judith Butler, sí, ellos pueden ser ellos y no necesitan leer a nadie, pero luego muchas personas que sí leen a Judith Butler pueden usar estas categorías para ir y pensar a los mushes, o para pensar su cotidianidad, o para pensar otras cosas. Entonces yo creo que hay que entender eso como unas herramientas desde donde se puede pensar. Así como la musheidad también podría ser una herramienta desde lo latinoamericano para empezar a pensar el género, y pues eso ya se está haciendo bastante, ojalá se hiciera pues mucho más. Pero y también es un poco como pensar cuál es la relación entre la teoría con el, no sé si decirlo, la realidad, si eso exista, ¿no? Pero sino de dónde emana. O sea, que la teoría no prescribe comportamientos, sino que trata de describirlos y de entender cuáles son los patrones de esos comportamientos. Construcción de comportamientos. Pero también sí los construye, porque nosotros hablamos aquí súper frescos de derechos humanos, y ay, que los derechos humanos y los vamos a defender, y como si eso fuera algo.
Eso es algo que una gente se inventó, cogió claro. 2 palabras, dijo significan esto, y ahora todos tenemos un movimiento de derechos humanos en donde los defendemos, pero eso es un invento y una construcción, pues eso no es nada, a menos que todos nos pongamos de acuerdo en qué es algo. Entonces, el Claro, hecho pero de sí que ha nos venido, signifique que nos pero, o sea, mueva. ha habido un devenir histórico que condujo Claro. a la humanidad Claro. a generar ese concepto, digamos, O Marx, ¿no? Marx era, o sea, de hecho Marx es mucho más bonito cuando no está aplicado, pero ¿me entiendes? Tú no tenías, o sea, leídos de Oye, libro, pero yo quisiera quedarme en esto de cómo la globalización del conocimiento en inglés Sí. anglosajón se vuelve como lo que nos tiene ahorita discutiéndolo, ¿no? Y que nos mantuvo en eso. Les quiero como un poco contar a las personas que nos están viendo sobre el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? Queda ya, entrémosle a eso. Tuvimos una visita de Judith Butler, como un poco apoyada por el PUEG de la UNAM. Tuvo 2 momentos. Apoyada, ¿no? Bastante apoyada, impulsada, ¿no? Compañeras del PUEG. Ustedes lo trajeron. Gracias. Claro. Y entonces tuvo una conferencia magistral y después tuvo un diálogo, unas mesas de diálogo que ya Betty nos contaba, teniendo como el tema general era resistencia y vulnerabilidad. Y más bien ahorita queríamos presentarles un video de la primera parte de la conferencia magistral para que un poco sepan como qué se estuvo diciendo ahí y ahorita regresamos como para debatir más al Y ya irnos respecto. metiendo a Hacia ese allá. tema, Sí. ¿no? Ujú. A la muerte. El derecho a reunirse y protestar debería implicar claramente el derecho a vivir juntos, a ser protegidos de cualquier daño, a confiar en un espacio de protesta afirmado y salvaguardado por cualquier gobierno responsable. No puede haber democracia sin derecho a protestar colectivamente sin temor al daño o la muerte. Lo vemos no solo en Ayotzinapa, sino en todo el mundo, que las fuerzas policiales militarizadas están atacando a quienes se congregan para ejercer sus derechos democráticos fundamentales. El ataque es sobre esos cuerpos, el ataque es sobre la democracia. Incluso los no violentos, o quizás especialmente los no violentos, son el blanco de quienes buscan controlar y contener la voluntad popular y quienes temen que el derecho de protesta pueda convertirse en un movimiento de resistencia con el potencial de exponer la ilegitimidad de un gobierno local o nacional. Esto es un movimiento de resistencia con potencial revolucionario. Bueno, acabamos de tratar de navegar por ese audio un poco espantoso que quienes seguimos la conferencia en línea tuvimos que soportar un poco para navegar en medio de las ideas. Pero antes de entrar al tema de vulnerabilidad y resistencia, que yo creo que va a ser el próximo segmento, yo quisiera poner énfasis en algo. O sea, creo que es la primera vez, bueno, no sé si es la primera vez, es muy osado, pero en realidad es muy interesante que suceda que estas referencias académicas como que del espacio exterior a nuestra realidad mexicana aquí, o sea, tú nos decías, Catalina, que hasta pensabas que Judith Butler estaba muerta, digamos, Sí. pero son como esas referencias teóricas que construyen nuestro pensamiento, nuestra academia, pero que vienen como del más allá, ¿no? En realidad nunca Claro. dialogan con nuestras realidades. Y algo que me pareció interesante es escuchar a Judith Butler hablando de Ayotzinapa, para empezar. O sea, me parece que es como un diálogo con la realidad, con nuestra materialidad histórica, corpórea, todo, que no se da normalmente, porque estamos acudiendo a estas referencias históricas pues anglosajonas, lejanas, y tratando como de entenderlas que nos alumbran aquí. ¿Qué piensan ustedes de este contacto? Híjole, es que la recepción, digamos, de una autora como Judith Butler depende mucho también como de otras categorías, digamos, que te crucen, ¿no? O sea, y de ciertas posibilidades, si tú quieres, ciertos privilegios. Sí, entonces hay cierta, o sea, mucho de su propuesta, claro que de alguna forma te checa, ¿no? Dices, claro, el asunto es como hasta qué punto pensar que es como una respuesta como para todo, ¿no? Como una especie de receta que se puede aplicar como a todo, ¿no? Me parece que si en algo insistieron mucho fue como, en la mesa de diálogo en particular, fue como, claro, los contextos lo son todo, ¿no? No puedes de repente importar algo y esperar que funcione igual como en el país, digamos, en el que fue pensado de origen, ¿no? Sí. O sea, claro que hay un montón de situaciones que pueden hacer variar, deslizar, digamos, esta teoría y justo
a veces no hay como esta suficiente crítica en los contextos en los que se recibe. O sea, si yo lo recibo, digamos, como universitaria de clase media, claro que puedo pensar que es como el non plus ultra, ¿no? Cuando no necesariamente es así. A mí me puede funcionar excelente en mi contexto, pero a lo mejor en otros contextos muy cercanos al mío, que no soy capaz de ver, pues no funciona, ¿no? Sí. O no sirve. Catalina, yo sé que igual querías aportar, lo dejamos para el siguiente bloque, vamos a un pequeño corte y vamos a seguir discutiendo sobre el tema Judith Butler. No se vayan, quédense con nosotras en Luchadoras, regresamos. En muchas regiones de México, quienes controlan, quienes dicen si un pozo trabaja o no, si una planta trabaja o no, son los cárteles. Y eso yo lo documenté en el libro El Cártel Negro, con información de inteligencia de las propias estructuras que hacen los trabajos de vigilancia en Petróleos Mexicanos, que son militares, y que esta información que había permanecido oculta por muchos años y que se dejó crecer la operación del narcotráfico en la industria petrolera. Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando con Beatriz Quesadas y con Catalina Ruiz Navarro acerca de la visita de Judith Butler a México. Y bueno, ¿qué significa, no? Como situar ya esta producción teórica en este contexto, ¿no? Yo pienso que uno no debe ver la visita de Judith Butler como que vino la gringa a explicarnos la verdad revelada y entonces ahora ya vamos a entender México. Gracias, Judith Butler, por venir a decirnos. O sea, claro. Ella nos está dando unos conceptos que son unas herramientas y que son unos conceptos muy útiles, y yo soy de las que le va a defender sus conceptos porque yo, o sea, a mí me han sido muy útiles para mi pensamiento, pero son herramientas. O sea, digo, el tomate era de la China, pero tú puedes coger un tomate y hacer salsa pomodoro o hacer salsa mexicana. ¿Me entiendes? O sea, no, pero el tomate, digamos que es un concepto, pues te funciona de una manera en la China, te funciona aquí, te funciona acá, y en ningún lugar va a ser la verdad revelada. Y eso es un poco lo que uno tendría que entender: vulnerabilidad y resistencia como un ingrediente, como un tomate, a partir del cual uno puede construir, adaptar y hacer unas recetas para pensar la realidad de acá. Porque aquí ya están sucediendo muchas cosas que de hecho ilustran, sí, claro, lo que dice Judith Butler mejor que cualquier cosa en el mundo anglosajón, y ya están sucediendo orgánicamente, pero de pronto no las estamos entendiendo así, y para eso es que ella viene siendo interesante. Hubo mucha crítica sobre, ya vino la gringa a explicarnos México, pero a mí me parece igual de poscolonial
rechazarla por ser la gringa que llegó a adorarla por ser la gringa que llegó, porque tú ahí estás nublando cualquier distancia crítica sobre lo que te dice a partir de que viene de Estados Unidos, y pues ese creo que tampoco es el punto, ¿no? Sí, fíjate que igual a mí también yo fui de las que me movió la versión de el colonialismo epistémico que implica leer a Judith Butler. Yo en realidad no soy lectora de Judith Butler, y de repente fue como el aprendizaje de ir a escucharla, ver, entender, etcétera, con los antecedentes de la performatividad de género. Pero de repente era como de, híjole, sí creo que por más de que intentemos dejarlo como en esta corte de los aportes teóricos y las herramientas analíticas, sí hay atrás de eso un proceso de colonialismo epistémico que nos va construyendo en la academia a ciertas autoras mucho más que a otras. ¿No? Yo creo que no podríamos... Dispositivos que lo legitiman alrededor. Y es ahí como... La idea es que nos vayamos a este pequeño cortito de video de la magistral. Una mini frase. Sí, vamos. Uno como latinoamericana tiene la responsabilidad de si quiere leer a Judith Butler, pero no ir a leer a Judith Butler sin haber leído a Marta Lamas, a Marcela Lagarde, a María Izquierdo, a Elena Garro, a Elena Poniatowska. Si tú te vas a leer... Si tú eres Cusicanqui, exacto. Si tú eres una mujer latinoamericana y solamente lees Judith Butler, pues estás jodida y eso es culpa tuya. O sea, eso no es que la academia te diga tampoco. Porque ¿cuáles han sido los circuitos que te permiten llegar a ese conocimiento? Si llegaste a Judith Butler, pudiste llegar a todas las otras demás latinoamericanas con hacer un mínimo de interés y esfuerzo. Yo sí creo que... Tú vienes de Colombia, pero en México somos súper anglocentristas. En Colombia somos súper mexicocentristas y los leemos todos. O sea, créeme, pero tú tienes, o sea, uno tiene la responsabilidad política de decir, también. O sea, en vez de decir la rechazo porque viene de afuera, o sea, yo sí he leído a las locales como para, o sea, pero eso es una responsabilidad de uno, en verdad, como activista, como académico. Sí. Si uno va a decir que no vengan los gringos a explicarme todo, pues dime si tú has leído, además a las mujeres, porque luego tú le preguntas si has leído a las teóricas mujeres latinoamericanas y todo el mundo, ay... Pero bueno, creo que es un poco como una mezcla entre lo mismo, ¿no? Contexto y performatividad individual, lo mismo, entre porque qué tantas publicas lo de las... Bueno, sí. Pero esperen, vamos a ver la otra parte del video y regresamos como para analizar el formato, las formas ya de estos dos eventos. Y el contenido. Regresamos. Vamos. Y la infraestructura para que podamos poner en cuestión el cuerpo como algo discreto, singular y autosuficiente, y he propuesto en su lugar entender la corporalidad como algo que es tanto performativo como relacional. La relacionalidad incluye la dependencia de condiciones infraestructurales y de legados del discurso y del poder institucional que nos preceden y condicionan nuestra existencia. También estoy sugiriendo que ciertos ideales de independencia son masculinistas y que una explicación feminista justamente saca a la luz la poco apreciada noción de dependencia y la sitúa en el corazón mismo de la idea masculinista del cuerpo. Esto es distinto a decir qué son los cuerpos de las mujeres o qué son los cuerpos de los hombres. No estoy hablando de eso, no sé qué son. Solo estoy mostrando que lo que considero una concepción masculinista de la acción corporal debería ser criticada activamente. Mi referencia a la dependencia podría incluir perfectamente la dependencia a la madre, a la cuidadora, pero no es esta la forma primaria de dependencia que me ocupa aquí. Al teorizar el cuerpo humano como dependiente en cierta medida de una infraestructura, entendida complejamente como entorno, relaciones sociales y redes de apoyo y sustento por las que el mismo ser humano demuestra no estar separado del animal o del mundo técnico, traemos a un primer plano los modos en que somos vulnerables a las infraestructuras menguadas o en proceso de desaparición, a los apoyos económicos y al trabajo predecible y bien remunerado. Somos vulnerables no solo entre nosotros, un rasgo invariable de las relaciones sociales, sino que esta misma vulnerabilidad indica una condición más amplia de dependencia e interdependencia que cambia la manera dominante de entender ontológicamente al sujeto corporal. Bueno, este fue un fragmento de la conferencia magistral que dio en la sala Nezahualcóyotl el primer día, y el segundo día fue en la sala Vasconcelos. Todo fue aquí en la Ciudad de México. Entonces, opiniones, ¿no? Así, opiniones, formato, contenido, ¿no? ¿Cómo ven? ¿No? ¿Quién quiere empezar? La conferencia es un refrito que ella viene cantando desde el 2010, que sacó su libro Marcas de Guerra, que es muy bueno además,
y digamos que va a distintos países y lo adapta como con el caso de moda local, que en este caso es Ayotzinapa, y la verdad es que para todos los extranjeros ya aprendieron a decir Ayotzinapa, y a mí sí me hubiera impresionado si me hubiera, en vez de dicho Ayotzinapa, me hubiera dicho las desaparecidas de Ciudad Juárez, yo hubiera dicho wow, porque luego Ayotzinapa son 43 hombres desaparecidos, sí, pobres rurales, con todas unas series de vulnerabilidades estructurales, que ya llegaremos a eso, pero pues de verdad, fuerte que viniera a hablarme de las mujeres desaparecidas en México que no tienen nombre. Eso sí hubiera sido que se hubiera metido a mirar la historia mexicana, pero decir Ayotzinapa, digo, en el Vive Latino todos los cantantes también dijeron Ayotzinapa, entonces, pues bien, o sea, eso no quiere decir que la conferencia fuera mala. O que Ayotzinapa no es importante. O que Ayotzinapa no es importante, pero así que uno diga, wow, qué original que hablara, y fácil, o sea, todo el mundo está diciendo Ayotzinapa fuera de México, entonces obviamente lo iba a decir, y aquí en México nadie pone atención a nada que no diga Ayotzinapa también, entonces creo que tampoco es... Sí, creo que se insertó en una coyuntura muy específica, pero el hecho que lo mencionara, pues tal vez no implica como esta comprensión profunda del fenómeno y de sus intersecciones también con la racialización y con la clase, ¿no? O sea, aunque sí tiene que ver con este asunto de la precariedad, ¿no? Y del formato, a mí hay un montón de cosas del formato que no me encantaron, de hecho, me molestaron mucho, por ejemplo, o sea, digo, de entrada, pues sí, fue todo elitista y en particular como estos espacios reservados para las vacas sagradas de la universidad que luego tampoco se presentaron, pero tampoco recorrieron asientos, o sea, bueno. Por una parte de eso, ¿no? Y por otra parte también como, por ejemplo, en la mesa de diálogo, la falta de consistencia, digo, si ya vas a ir a un evento que sabes que va a ser elitista y demás, la falta de consistencia, digamos, como entre este elitismo y, digamos, los filtros como para las preguntas que al final se hicieron, ¿no? O sea, como que no correspondía, digamos, el elitismo una cosa con pues tal vez como la calidad de preguntas que aceptaron, ¿no? Entonces fue como una especie de ahí de intermedio muy extraño y para mi gusto un poco malogrado, pero... O sea, tú querías un elitismo verdadero. Por lo menos un esquema frontal y honesto, ¿no? O en todo caso, un esquema como pues más plural y más horizontal, ¿no? O sea, digamos, claro, ¿fue realmente un diálogo cualquiera de los dos, ¿no? No una mala mezcla de ambos, ¿no? Bueno. A mí me impresionó como colombiana que fuera gratis la conferencia en la UNAM para tanta gente. Yo dije, wow, no puedo creerlo, esto es México. Porque recuerden además que acá en México que dicen, ay, vienen los gringos a hacernos cosas, nosotros en Sudamérica, México no mira hacia Sudamérica y nosotros nos estamos mirando a ustedes. Y yo dije, wow. Ahora luego llegué y me pusieron por allá en un gallinero y yo mientras estaba allá sentada pensaba en la ironía de que casi no me dejan entrar porque soy colombiana y mujer migrante y el señor de la entrada no aceptaba mi identificación oficial porque era colombiana y solamente me recibía un pasaporte. Entonces luego Judith Butler viene a decirnos, hay unas vulnerabilidades estructurales en donde no todo el mundo tiene acceso a todo y yo en mi gallinero pensando, pues casi no puedo venir a verla porque no soy mexicana. Claro. Que por el otro lado, algo que justo mencionábamos fuera, es que también fue un espacio público abierto a todo el mundo y se llenó. O sea, no era como solo... Sí, y eso es una gran cosa. Eso también fue como la otra parte. gran cosa también. Y por ejemplo, en lo del boletaje también fue así como se agotó, ¿en cuánto? ¿En 2 horas? 3 horas. Sí, creo que Radiohead y Judith Butler. Y de todas estas como ¿Alguien sabe cuántas personas fueron al final? En la mesa yo creo que fueron más de 2,000 personas. O sea, sí había mucha gente. Pero una de estas cosas muy chistosas, y dices... que, por ejemplo, el sistema de boletaje que usó la NESA, creo que para el registro te preguntaba sexo, ¿no? Entonces, como que era como la nota curiosa, ¿no? Exacto, binario, hombre-mujer. Ajá, digo... Claro. Un poco para los... ¿Cómo se define? No puede entrar a esta conferencia. Ajá, sí, dije, ¿cuánta gente habrá intentado como... Volviendo al punto de las estructuras como de poder, ¿no? O sea, a final de cuentas, claro que tenías que responder o una u otra, porque el sistema no te dejaba tener tu boleto si no lo respondías. Y tenías que ser alguien con nombre, con ñada, Claro, ustedes comentaban del segundo día que yo no me enteré, que era presentar algo, como una ponencia, resumen. Había que presentar, pero eso es más igualitario en realidad. Tocaba presentar un ensayo, ponencia o alguna muestra de tu trabajo escrito para que te evaluaran y te aceptaran. Pero igualitario, ¿en qué sentido? O sea, porque tampoco es que tú en realidad hubieras tenido el micrófono. Meritocrático. El micrófono para decirle a Judith Butler, este es mi choro mental de lo que creo. Sí, era como para probar que eras inteligente, ser el filtro. Oigan, esperen, tenemos... perdóname, Betty, ¿puedes decirlo en el siguiente corte? Porque nos vamos a ir a un pequeño corte, nos vemos en el siguiente bloque, sí, quédense con nosotros, estamos debatiendo muy interesante.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Bien, estamos en Luchadoras, aquí en Rompeviento Televisión por Internet, y hemos estado platicando acerca de la visita de Judith Butler, la conferencia, etcétera, y hemos discutido un montón de cosas sobre cómo se ejecutó. Y esto en realidad no es accesorio, ni es secundario, ni es marginal, porque significa mucho, ¿no?, dentro de todo esto que estamos discutiendo. Pero entremos un poco al contenido, los planteamientos que hace en la conferencia, que ya decían que nos decía Catarina que es algo que ya ha dicho en otras ocasiones, pero pensamos en vulnerabilidad y resistencia, y en este como giro que se da a la vulnerabilidad, no como una condición de desvalía, sino como una potencialidad. De agencia política. ¿No? Pues yo creo que, a ver, el resumen como en plastilina, básicamente lo que ella dice es que en un mundo neoliberal, patriarcal, en donde el fuerte, bueno, una construcción del fuerte, porque no hay tal cosa como alguien que sea más fuerte realmente que otro cuerpo, ¿sí?, pero esto se construye políticamente, hay una idea de que el fuerte va a ganar y que hay un vencedor y que este tipo de cosas. Entonces, sí, como la lógica masculinista del poder, donde el poder, digamos, es el del fuerte y se vence a través de la fuerza, ¿no? Y tú no puedes ser vulnerable porque en el momento en que aceptas tu vulnerabilidad, pues entonces ahí ya te corta la cabeza. Sí, ya te jodiste, básicamente. Y, por ejemplo, el feminismo tiene ese problema muchas veces, que muchas mujeres no quieren aceptar el feminismo, porque aceptar el feminismo es aceptar que hay unas vulnerabilidades y unas desigualdades que viven las mujeres y no se quieren reconocer a estas mujeres como víctimas. Pero el discurso, digamos, de cierto feminismo sobre el empoderamiento, que en muchos casos significa reproducir esta lógica de poder masculinista. Y dices, sí, claro, empodérate y pásale encima a todas las otras mujeres para estar como en equidad de derechos en un sistema que, digamos, ya es opresivo en sí mismo, ¿no? Si no es por género, es por clase, si no es por razas, o sea, hay cantidad de matrices opresivas. Entonces la situación es como, por una parte sí, qué bien que se hable de esta vulnerabilidad como una potencialidad, es decir, asumir, digamos, que no todo el tiempo tiene que jugarse como la carta de la fuerza, ¿no? De no, porque al final de cuentas, y en esto me recuerdo mucho un texto de Sabina Berman, que decía, bueno, a veces, o sea, sí, cuando tienes el poder, digamos, está bien poder ejercerlo y tal, de una forma, digamos, no sé si decir justa, ¿no? Pero también, pues, está lo que ella llama como el placer, ¿no? Que también es como fluir y de alguna forma como una lógica bien diferente a la del poder, que de alguna forma es como dejarte ir, dejarte fluir. Entonces, si piensas que la vulnerabilidad de alguna forma puede tener una cierta semejanza, o sea, digamos, esta idea de mostrar vulnerabilidad como una forma de potencialidad, lo que a mí me preocuparía, digamos, es cómo se recibe, digamos, en este contexto mexicano, si se va a problematizar o no, por ejemplo, el asunto que a mí me pareció que es muy sacrificial, ¿no? O sea, como esta visión de, porque Judith Butler lo dice, mi estrategia, digamos, mi propuesta, o sea, yo me apego como a esta situación de la no violencia, ¿no? O sea, sí de responder a agresiones, digamos, en los casos en los que es inevitable, pero no, digamos, propugnar por un ejercicio de violencia como más activo. Yo, en ese sentido, como que saco su lado como pacifista, digamos, pero no este lado como santón, sino como no violencia, ¿no? Como un principio activo, pero a la vez este asunto de mostrar vulnerabilidad en un contexto tal vez como el mexicano, o como los contextos mexicanos, ¿no? Como dices, mostrar esta vulnerabilidad y de alguna forma como de verdad puede ser una potencialidad. O sea, como en qué contexto, si tenemos que un montón de, por ejemplo, de defensoras y defensores de derechos humanos que son perseguidos, que son asesinados, que son encarcelados, dices, bueno, o sea,
ahí en ese sentido, pues sí hay como una exposición de vulnerabilidad, porque se están Pero en vulnerando la lucha, perdón que te interrumpa, pero es que ahí creo que se vincula mucho con la parte final de tu texto, Catalina, que publicaste en Sin embargo. Y que se los vamos a pasar por redes. Yo creo que reconocerse vulnerable sí es una manera de potencializarse y de hacer resistencia, porque tú puedes ser vulnerable a merced de que naciste así, hay unas condiciones de vulnerabilidad que tú no escoges, pero cuando tú aceptas esa vulnerabilidad y la asumes, tú estás usando tu voluntad y estás haciendo un acto político. Y desde reconocer esa vulnerabilidad, tú puedes tener empatía con otras personas y construir un grupo y conectarte. Entonces nosotras todas nos vamos a juntar porque somos mujeres, todos nos vamos a juntar porque somos pobres, porque tenemos... y desde ahí tú puedes crear unas sociedades que sienten empatía a partir de eso que los hace vulnerables. Y en el momento en que esa vulnerabilidad hace que tú tengas empatía, esa empatía te da fuerza porque te da una comunidad y esa comunidad te ayuda a ser mucho más fuerte que el opresor, digamos. Sí, pero fíjate que ahí me sale como cuando yo escuchaba con Butler esto de la vulnerabilidad, la agencia política, etcétera, me salió el corazón freiriano de la pedagogía del oprimido, ¿no? Ese fue el proceso filosófico, teórico, latinoamericanista, de decir, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad, la organización y movilización comunitaria te permite construir poder colectivo. Y a mí me faltó esa última reflexión, porque solo se quedó en la reflexión individual. Como porque ella no lo ha visto. No, exacto. Ella es anglosajona, por allá no hay poder colectivo de las comunidades. No llegó a lo que estás diciendo del poder colectivo. Pero es que eso es lo que nos toca a nosotras. O sea, ella no tiene otra cosa. Ella no tiene por qué saber eso, pero a mí, yo el ejemplo que traigo quizá en la gente de color sí puede haber como una... de pronto. En particular en esto, o sea, los migrantes también. O sea, creo que sí puede ser, pero digamos no en el contexto raza, clase... Lo que pasa es que el norte global como que obvia o niega epistémicamente que la movilización también está en el norte con un poder colectivo y no está viéndolo para la teorización, porque no tiene que ver con que voltee a ver Latinoamérica, tiene que voltear a ver el poder colectivo. Pero yo creo que sí voltea, pero si no, ¿de dónde sale lo queer y dónde sale la movilidad y la fluidez? Pero yo no creo que eso salga de que ella voltea a ver Latinoamérica como muy... No, pues no Latinoamérica. Su movilidad desde el norte. Desde su lugar, ¿no? Localizado. Mis ansias es que voltean a ver las luchas típicas, ¿sabes? Porque es como... Palestina, lucha típica, pero ella misma no es una... O sea, es una mujer... O sea... ella misma es una mujer, ¿no? ¿Cuál es su género? Ella misma está, o sea, es alguien que está en fluir, no sé, la ves y... Sí, a mí me parece como muy interesante y también como sus posturas, ¿no? De las cosas que sí me gustaron, ahorita que mencionas lo de Palestina, ella es parte, creo que de Jewish Voice for Peace, que es como una organización, una organización de sociedad civil en Israel, que de por sí estas perspectivas como digamos como pro-Palestina o pro-dos estados es como minoritaria en Israel, ¿no? O sea, entonces está muy marginalizada y a la vez es como difícil en ese sentido como mantener una postura que sea crítica, por ejemplo, con ciertas estrategias de resistencia que activamente también son muy violentas, incluso con la propia población que está resistiendo, y a la vez decir, claro que no respaldo a Israel, ¿no? Y claro que apoyo boicot. O sea, digamos, en ese sentido también es como, me gusta un poco este asunto de estar como en esta frontera incómoda. Creo que es un lugar epistémico como muy valioso, pero, y un poco regresando como al asunto de la vulnerabilidad, no deja de parecerme sacrificial. O sea, digamos, y no es que esté mal, ¿no? Pero el asunto sería ver como cuáles serían las implicaciones de pensar esta propuesta de vulnerabilidad como sacrificialidad, ¿no? O sea, hacer como analogías, qué tanto puede funcionar una propuesta así en este contexto, ¿no? Yo tengo dos ejemplos tangibles que se me acaban de ocurrir, uno no se me acaba de ocurrir, pero Judith Butler quizás nos está hablando de la vulnerabilidad como resistencia desde el ejemplo de los judíos. Porque los judíos en verdad son muy poderosos y lo que ha unido a los judíos y lo que los sigue uniendo como comunidad regada por el mundo es que son hiperconscientes de su vulnerabilidad
y desde ahí se han hecho una comunidad tremendamente fuerte. Y yo creo que ese es un ejemplo desde donde yo creo que ella lo puede tomar. Y yo les traigo un ejemplo local con el que trabajo directamente, que es la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Claro. Ya tú decías que los defensores pues los atacan y apenas se levantan la voz. Bueno, las mujeres más y el triple, porque además de defensoras son mujeres. Y tú tienes la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que son un montón de defensoras en toda la región, que juntas, reconociendo las vulnerabilidades de cada una, si es que nos atacan de esta manera, tenemos estos problemas, se unen y son una fuerza política grandísima. Es una fuerza política que ayudó a que se parara la criminalización de Bettina Cruz hace nada. Y desde esa sensación de comunidad tú tienes un ejemplo, bueno, otra vez, la Iniciativa Mesoamericana y la mayoría de esos defensores quizás no han leído a Judith Butler, pero es que lo están haciendo, porque ellas se están uniendo desde reconocer que tienen estos problemas, pero con la conciencia de que haciendo comunidad, haciendo redes, comunicándose, empatizando y cuidándose entre todas son muchísimo más fuertes, y entonces uno ahí puede ver esos ejemplos tangibles. Lo de la sacrificalidad, pienso por ejemplo como en estos performances que hacía Marina Abramovic, que ella se paraba desnuda y decía háganme lo que quieran, y sorprendentemente la gente no le hacía, o sea, ella al final de su performance dice, yo lo que aprendí es que si les dejo hacer lo que quieran me matan, pero porque fue muy fuerte para ella después de hacer ese performance, en donde ella pone unos objetos desnuda y dice háganme lo que sea, pero sin embargo, ese es uno de los performances que la convirtió en Marina Abramovic, porque no solamente fue fuerte para ella, sino para toda la gente que fue y experimentó esa vulnerabilidad de ella y se experimentó como posible agresor, y desde ahí tenemos una cosa poderosísima. Y ahí algo que ya no alcanzamos a hablar acá, pero pensar en la vulnerabilidad del poderoso, de los poderosos, claro, de las poderosas, también sería muy interesante. De los hombres que no tienen cuerpos fuertes porque tienen unos testículos frágiles que si tú les soplas se mueren y se tiran al piso a llorar, pero que han construido esta idea de que son más fuertes que las mujeres. Yo no tengo ningún lugar en mi cuerpo en donde me peguen y yo me ponga a gritar en el piso. Y los hombres sí, y sin embargo nos han vendido la idea de que los hombres son fuertes. Y es muy, muy raro eso. Y miren que es una construcción cultural. Sí, es que hay una especie como de imbricación muy extraña, porque este asunto de hay vulnerabilidad en la resistencia, hay resistencia en la vulnerabilidad, y este asunto de, digamos, ¿cuál poder es perfecto? ¿Cuál poder es absoluto? Ninguno, ¿no? Y sobre todo si pensamos como en esta idea más Foucaultiana de son sistemas, ¿no?, de poder y digamos son acciones sobre acciones, no es como un atributo que alguien tenga, si yo tengo el poder. Claro. No, aunque digamos, y es parte como de esta idea también esencialista con la que se rompe, no es un atributo, no es algo que esté, digamos, adentro, o sea, como de tu cuerpo, de tu espíritu. Sí, no emana. Ajá, digamos, a final de cuentas, el poder también es una sucesión de actos, ¿no? O sea, entonces... Y un performance. Ajá, claro. Sí, entonces también es en ese sentido como inestable, ¿no? O sea, tampoco es este monstruo tan impenetrable, dices, pues no, o sea... Y me encanta que terminemos así, porque creo que se ha redondeado bastante el debate. Sí. Creo que quedan muchas avenidas todavía muy abiertas, pero ya es hora de terminar, estamos en la recta final. Nos vamos a comer rápido el outro, tenemos unos segundos y vamos a hacerles solamente 3 palabras. Sí. ¿Qué piensas, Betty, cuando digo performance? Cuerpo. Cuando te digo resistencia. Mujer. Cuando digo heterosexualidad. Obligatoria. Performance. Libertad. Queer. Fluir. Feminismos. Feminismos. Uy, es que pensé en poder, en empoderamiento, en positivo. O sea, poderes. Sí, poderes, ¿no? Y tener control de la vida. También es libertad y poder. Pues muchas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Fabuloso. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.